óptica y es debido a una alteración en las áreas 5, 7. Aquí lo estamos viendo, fíjense. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo. Está tratando de alcanzar en una forma grosera porque es evidente una cuchara. Pero también lo pueden hacer desde el punto de vista de dibujos o de lectura. De tal manera que ve parcialmente e coordina los símbolos. De tal manera que dice, a ver, lea usted esta hoja y ve parcialmente las cosas y no puede reconocer parte del símbolo. O le decimos, acá hay un círculo, haga usted un círculo completo, como está incoordinado no puede completar el círculo o no puede completar un triángulo. Eso se llama ataxia óptica. El área 6. El área 6 está delante de la región motora. Por lo tanto, se denomina región premotora. Región premotora. ¿En qué lóbulo está? En el lóbulo frontal. Ahí está, el color amarillo. Está en el lóbulo frontal, tanto en la cara externa como en la cara interna. Entonces es parte de la circunvolución prefrontal. Aquí no, ok, miren, parte de la anterior circunvolución precentral, no, prefrontal, acá, prefrontal. Presentar la prefrontal. Cuando nosotros queremos evaluar el área 6, debemos saber de que el área 6 organiza los movimientos. No es que yo me ponga a pensar para que me organice los movimientos, no, sino que el área 6 solito comienza a organizar los movimientos voluntarios que se han iniciado en el área 4. Y entonces interviene cuando hay estímulos visuales, táctiles, auditivos. Cuando se altera esto, el paciente tiene dificultad para hacer inclusive cosas caseras, como lavar, cómo tender la ropa, cómo barrer, e inclusive para asearse. ¿Por qué? Porque no hay una organización de los movimientos. Y entonces nosotros le damos un cepillo de dientes para que lo coja. Digo, a ver, usted señora, coge este cepillo, utilícelo para lo que usted crea conveniente. Entonces, como tiene dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos, evidentemente ya pierde la actitud de ser diestra, ¿no es cierto? Y eso se llama apraxia. Entonces, coge, fíjense la manera como está cogiendo entre los dedos, como si fuera un cigarrillo, coge el cepillo de dientes, le decimos, pero utilícelo. Entonces, uno le hace una mueca como para que pueda ir a utilizarlo, y lo llegue y comienza a utilizarlo, pero luego pierde el sentido, y fíjense, ve, cómo el cepillo está volteado. Y le decimos ahora, siga utilizándolo, y lo comienza a utilizar como si fuera un peine. Por lo tanto, hay no solamente coordinación motora, sino que sus movimientos se han alterado, los movimientos complejos los desconocen. El área 9, 10, 11 y 12. Aquí está el 9, aquí está el 10, el 11 está acá, el 12 es muy difícil de ver, y acá inmediatamente tenemos el 10 y el 11. También son frontales. Todos estos corresponden al área prefrontal, a la circunvolución frontal superior y a la circunvolución frontal inferior. Si vemos nosotros que toma el 10, especialmente, que está en el polo frontal,
Veremos que el individuo tiene cambios permanentes de la personalidad. En un momento está eufórico y en otro momento está deprimido o está agresivo. Puede tener una gran ganas de comer, hay una desinhibición, comienza a comer, ¿no es cierto? Están en clase y no tiene ganas de estudiar, se siente cansado, fastidiado, no sirve para nada, yo simplemente voy a tomar mi laboratorio y se acabó el asunto, chao. O sea, no hay motivación. El lóbulo frontal entonces es el que da la motivación. Cuando se altera, se vuelve menos estable, menos creativo y desaparecen las inhibiciones. Comienza inclusive a agredir o a robar, o tiene risas inmotivadas y llantos inmotivados. Se ríen en forma inmotivada. ¿De qué se ríen? Inmotivadamente. O sea, no hay nada para reírse, pues se ríen. Pues. O se ponen a llorar. ¿De qué van a llorar? ¿Por qué llorar? No sé, tengo ganas de llorar. Entonces, este es el lóbulo frontal. ¿Ya? Relacionado con 9, 10, 11 y 12. El área 17. El área 17 es el que yo les había adelantado, esta zona del, aquí está el surco calcarino, ¿no es cierto?, que rodea el surco calcarino, es el área 17, el área de la visión primaria, ¿no? El área de la visión primaria. Ahí llega toda la información por lo que llama óptico, la bandeleta, da la vuelta y ahí termina, ¿no es cierto? Entonces, fusiona la información que viene de ambos ojos, por eso que tenemos una visión binocular. Escribe, hija, escribe. Cargaba. Señora, yo le explico a su hija que escriba, es la única manera de aprender. ¿Sabes por qué? Porque esto lo llevas y te pones a dormir y no lo aprendes nunca. Escribe. Yo soy neurólogo y como neurólogo te digo lo que es útil para ti. Tienes que tener una mente muy privilegiada para volver a escuchar lo que graba. No vale, 45 años de aprendizaje no vale, no sirve para nada. La gran mayoría de que hemos hecho test de los alumnos, le hemos preguntado, ¿escuchaste todas las grabaciones que hiciste? No, doctor. 5 años después, terminó la carrera. ¿Escuchaste toda esta zona? Produce la ceguera completa. Produce la ceguera completa. Ahora, las áreas secundarias son las áreas 18 que rodea y 19, las áreas secundarias, áreas 18 y 19. Fíjense, ustedes se habrán puesto y se han echado a descansar y se acuerdan, por ejemplo, de los momentos gratos que vivieron en algún momento cuando estaban en el colegio, o de los momentos ingratos, ¿no es cierto? A veces yo me he puesto a pensar que la mejor máquina del tiempo es el cerebro, es la memoria. Y entonces nos ponemos a pensar de las cosas bonitas que viví con mis padres, de las cosas bonitas que inicié en mi carrera, y etcétera, etcétera, pero también de las decepciones y fracasos que todo ser humano tiene. Y comienza a verlo como si fuera una película dentro de la mente. Estas son las áreas secundarias y es lo que permite, en realidad, evocar alucinaciones visuales realistas. Se ponen a escuchar una radio y le comienzan a contar pues, la película, una serie, los cuentos animados. Hoy día se ha perdido ya todas estas cosas que hacen de que el estudiante sea mucho más hábil y más rápido. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía mi padre conmigo? Mi padre sacaba su reloj, los Guinness, y me decía, a ver, vamos a ver, Manuel, acá tienes un texto, cópialo, ¿ya? Entonces yo lo copiaba, era un niñito, yo lo copiaba, y me decía, muy bien, ¿qué has entendido?
que has entendido. Entonces no copiaba por copiar, sino que tenía que entender. Es lo que se llama aprendizaje. Dentro del aprendizaje está la comprensión. Y había una serie de estímulos en la radio. Por supuesto, evaluaba también si es que había, cómo estaba el nivel ortográfico. ¿Por qué? Porque la educación antigua es una educación que a veces era copia de Europa o de Estados Unidos, y era una educación sumamente práctica. Y ahora, vamos a ver, me decía, a ver, yo te voy a dictar algo, ¿en cuánto tiempo lo escribes? Y la velocidad. De tal manera que eso me fue desarrollando a través del tiempo, y mientras mis compañeros recién iban en la primera línea, yo ya había copiado el texto que había puesto en la pizarra. Simple y llanamente por aprendizaje. Y entonces había una serie de cuentos a través de la radio. Y entonces uno se sentaba a escuchar el cuento en la radio y uno miraba mentalmente, miraba las imágenes. ¿Qué área es la que, me dejo entender? ¿Qué área es la que están estimulando? Las áreas secundarias de la visión, que vienen a ser las áreas psicovisuales. Estas áreas psicovisuales se pueden alterar por infarto cerebral y por lo que usted se niega a copiar. Muy bien, entonces su lesión de este giro angular, especialmente del hemisferio dominante, lo lleva a una incapacidad para comprender las letras, los números, o sea, los símbolos. Cuando me refiero a los símbolos se refieren a la escritura. ¿Ya? Y les es difícil inclusive expresarse a través de ellos. Cuando lo escriben, podrían no explicar o no entender lo que están escribiendo. Veamos las áreas 20, 21 y 37. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no hayan entendido? Lo podemos explicar. Pero lo que estamos hablando, no me tomen examen, no me pregunten con la pregunta debajo de la manga para ver si caigo, no. Lo que les estoy explicando, algo que no hayan entendido, para volverles a explicar, podemos regresar a algunos slides. Estamos prácticamente a la mitad porque son 52 áreas, que en realidad no son completas porque hay unas áreas que son del mono y que son alrededor de 4 o 6 aproximadamente, que no se van a estudiar. Adelante. Muy buena pregunta. Como le estaba sobreentendido, cuando Penfield, más moderno, en el siglo pasado, hace su investigación, es de acuerdo, por ejemplo, si operaba la región frontal, aprovechaba él y armaba una especie de cuadrícula, y en la cuadrícula estimulaba y iba anotando. Pero eso era desde el punto de vista quirúrgico, ¿no es cierto? Si tenía la suerte de operar 2 o 3 y hacía la comparación, pero de repente el siguiente paciente era un paciente que tenía que operar la región occipital, ¿ya? Pero ese era Penfield, ¿ya? Muy bien. Pero Brodmann hace los estudios en animales y después lo va confirmando en seres humanos. En quien los hace especialmente son los monos. Y entonces hoy día utiliza una craneotomía, le hace un hueco en la cabeza y le estudia una área en el mono. Pasa otro tiempo y él piensa de que ¿por qué ahora no estudiamos el otro lado? Y entonces conforme va ubicando le pone 1, salta para acá 2, 3, 4, 5 y no una forma de tipo secuencial. Estas áreas de Brodmann útiles actualmente, ¿no? Está variando. Y está variando porque estamos encontrando a nivel de la bioquímica del cerebro, estamos encontrando una serie de cambios, una serie de neurotransmisores. Usualmente de los 200 aproximadamente, 300 neurotransmisores, lo que más se habla son aproximadamente entre 8 a 12 neurotransmisores. Y cada uno de ellos está encontrando cosas nuevas en su funcionamiento.
De tal manera que ya no se está pensando exactamente en un punto exacto. La memoria, por ejemplo, no está en un punto. Por ejemplo, bueno, podemos decir, aquí está la memoria. No, no se puede. La memoria es la composición de varias áreas, varias zonas. Y la composición de muchos fascículos. Que hay un sitio donde está relacionado más la memoria, por ejemplo, que es el núcleo del hipocampo, probablemente podría ser uno de los centros primarios. Por eso entonces hay centros primarios y hay centros secundarios. Los centros primarios es donde se lesiona eso y se altera gran parte de la función, pero no toda la función. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, si una área, por ejemplo, supongamos, esto es falso, ¿eh? Pero supongamos que el área 7 es el área de la memoria. Lo anulamos, lo electrocoagulamos, lo cortamos esto y hacemos que el paciente, le damos una serie de datos y el paciente sigue teniendo memoria, pero no tanta como la tenía antes de la electrocoagulación de esta zona. Eso significa entonces que hay otra área más que vendría a ser el área secundaria. Le voy investigando y como no sé, estoy a los albores de la ciencia recién, comienzo a electrocoagular acá, no pasó nada acá, nada acá, aquí. Resulta que aquí también tenía que ver con la memoria. La electrocoagulo también. Y resulta que todavía sigue pensando y tiene algo de su reserva de memoria. Por lo tanto, sigo electrocoagulando otro hasta que anulo completamente. Entonces yo termino diciendo que el área 7, el área 23 y el área 20 son áreas relacionadas a la memoria. ¿Me puedo entender más o menos? ¿Sí? Okay. Sí. ¿Otra pregunta? Este era el acceso de Silva. Este era el acceso de Silva. ¿Qué es lo que desea saber con respecto al acceso de Silva? Sus surcos, sus porciones. ¿Ah? Sus porciones, ya. Ahora vamos a ver. Aquí, esta seguramente. ¿Sí? Miren, tenemos el surco rolando, un surco anterior prerolándico, un surco posterior porrolándico. Tenemos un surco superior frontal, un surco inferior frontal. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior. La circunvolución frontal inferior está dividido en base a otro surco. El surco lateral o de Silvio va a enviar prolongaciones. Es decir, tenemos una prolongación anterior, una prolongación media y una prolongación posterior. La prolongación anterior ¿ya? Va a separar una zona que se llama la pars orbitalis o cabeza. Entre el surco anterior y el ascendente o medio, ¿ya? Forma una figura triangular. Esta es la porción o pars triangulares, también se denomina cabo. Y entre la ascendente o media y la posterior tenemos nosotros una zona donde aquí hay un pequeño hendidura. Esta se llama la zona del opérculo o porción orbicular o pars orbiculares o pie. ¿Por qué pie? Porque esta es la región frontal ascendente y termina como un piececito. ¿Ven? Termina como un piececito. Los franceses eran muy descriptivos. Esta porción frontal ascendente y la porción del pie equivalen a la región motora. Esta última porción o operculares o orbiculares corresponde al área del lenguaje. Al área del lenguaje. Ese es el área de Broca. Entonces, el área de Broca o pie frontal ascendente. ¿Satisface la expresión? ¿Alguna otra más?
Ah, pues podría ser en el área 17 la diapositiva azul. Disculpe por la pregunta, pero podría también repetir del área 17 la pantalla azul. ¿Alguien está hablando?